Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Aguilar Rivera, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de noveno semestre, y me tocó exponer sobre el tema de sensor de humedad de la materia de tópicos avanzados de control. Hablaremos sobre tipos de sensores. Existen varios tipos, por ejemplo, los mecánicos, electrolíticos, por conductividad, capacitivos, entre otros. En esta exposición hablaremos en particular sobre el sensor DTH11 y explicaremos mejor su funcionamiento, como lo veremos en las siguientes diapositivas, que por falta de proyector las visualizaremos en la computadora. Sensor de humedad. Fundamentos básicos. En sí explicaremos qué es un sensor de humedad. Es un dispositivo que mide la humedad relativa en un área dada. Este puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Además, estos sensorizan en forma tanto analógica como en digital. La humedad altera las propiedades físicas, químicas y biológicas de una infinidad de materiales, sustancias u organismos, y por eso es necesario regular de alguna forma esta alteración. ¿Cómo funcionan los sensores analógicos de humedad? Un sensor analógico de humedad mide la humedad del aire relativo usando un sistema basado en un condensador. El sensor está hecho de una película, generalmente de vidrio o de cerámica. El material aislante que absorbe el agua está hecho por un polímero que toma y libera el agua basándose en la humedad relativa de la zona dada. Este cambia el nivel de carga en el condensador del circuito en el cuadro eléctrico. Y en este caso hablaremos de cómo funciona un sensor digital de humedad, que más antes ya le habíamos mencionado, que era el DHT11. Este sensor digital de humedad funciona a través de dos microsensores que se calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se convierten luego en el formato digital a través de un proceso de conversión que se realiza mediante un chip. En este caso sería utilizado un Arduino, situado en el mismo circuito, un sistema basado en la máquina hecha de electrodos, con los polímeros o en el que se constituye la capacitancia del sensor. Esto protege al sensor del panel frontal del usuario, la interfaz Arduino sensor. Como lo dice, el sensor de humedad es utilizado para medir la humedad. Sin embargo, hay distintos tipos según el principio físico para la medición. Aquí mencionaremos algunos tipos. Por ejemplo, el primero, mecánicos. La idea de este tipo de sensores es aprovechar los cambios en las dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. Los más afectados son algunas fibras orgánicas y sintéticas, como por ejemplo el cabello humano. Al aumentar la humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es decir, se alargan. Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera y debe de ser graduada de acuerdo a la proporcionalidad con la humedad relativa. El segundo es basado en sales higroscópicas. Una sal higroscópica, cloruro de litio por ejemplo, es una molécula cristalina que tiene gran afinidad con la absorción del agua. En tercero tenemos los electrolíticos. Se sabe que una molécula de agua puede descomponerse por electrólisis. Cuando esto ocurre se liberan dos electrodos por molécula. La idea entonces es producir la electrólisis de las moléculas de agua presentes en el gas y medir la corriente que se genera cuando ocurre esto. 4. Por conductividad. Si se tiene una superficie cualquiera en presencia de una mezcla gaseosa con vapor de agua, siempre habrá cierta cantidad de moléculas de agua presentes en dicha superficie. La presencia de agua permite que a través de la superficie circule una corriente. En ello se basan los sensores por conductividad. En quinto tenemos los capacitivos. Son quizás los más difundidos en la industria y meteorología, pues son de fácil producción, bajos costos y alta fidelidad. Al principio en el cual se basa este tipo de sensores es el cambio en el que sufre la capacitancia C.
en faradios. Es un condensador al variar la constante dieléctrica del mismo. En sexto tenemos los infrarrojos. En este caso del agua, una de las radiaciones que absorbe se ubica en la porción infrarroja del espectro. Se puede aprovechar esta propiedad para medir la cantidad de agua presente en un gas. La idea consiste en proyectar una fuente de rayos infrarrojos a través de la muestra que se desea medir y recoger en el otro extremo la radiación resultante, empleando un receptor adecuado para tal propósito. En séptimo tenemos sensor de humedad en el suelo. Se aplica un principio similar al visto en el punto anterior. Se trata de utilizar la conductividad de nuestra tierra, la cual va a ser mayor mientras más sea la cantidad de agua presente en ella. Se introducen dos electrodos separados por cierta distancia para luego ser sometidos a una diferencia de potencia constante. La corriente será entonces proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra. Por último, tenemos algunos ejemplos de dónde se aplican los sensores. Se aplican en industria textil, papelera y de pieles. La humedad altera la estructura de ciertas fibras y tejidos. Esto afecta la cantidad de producto elaborado. Es por eso que es muy común utilizar la aplicación de sistemas de regulación de humedad. También se aplica en industria de madera. El problema es parecido al anterior. Las maderas sufren deformaciones debido a cambios de humedad y les pueden salir hongos, agrietamiento e incluso cambios de coloración. También se utiliza en la industria alimenticia. Al ser muchos de los alimentos preparados con agua, es necesario utilizar el sensor para regular el líquido y así lograr un producto óptimo. Las aplicaciones más frecuentes son deshidratación, conservación de vinos finos, panadería, refrigeración de frutas y carnes. También se aplica en la industria farmacológica. Los medicamentos son elaborados bajo estrictas medidas de calidad. En ello la humedad juega un rol importante, dado a que se emplea el uso de agua en la fabricación de muchos remedios, además de existir algunos procedimientos en que la presencia de agua no es deseada. Meteorología. Es quizás la aplicación más común o más conocida de estos sensores. La humedad es una de las variables fundamentales en el estudio de la meteorología. Es por eso que es necesario contar con medidores precisos para poder llevar registros o realizar investigaciones científicas. También los podemos encontrar en la industria química biológica. Se aplican en cultivos de bacterias para estudiar su comportamiento ante los antibióticos. Esto se realiza bajo condiciones de climatización extrema, en donde el control de humedad es fundamental. Y por último, en conservación y almacenamiento. Es una variable medida y controlada especialmente en bodegas de almacenamiento con el fin de evitar el deterioramiento de las especies afectadas. Es muy común emplear este tipo de sensores en la conservación de obras de artes, pinturas, esculturas, libros, entre otros. Hasta aquí es el fin de la presentación y gracias por su atención.